No cabe duda que una de las mayores atracciones del ser humano es hacia lo desconocido. Por eso, hoy haremos un recorrido por 4 hoteles con historias bastante curiosas. Imaginen llegar a descansar a una habitación de hotel y en lugar de sentirse relajado y tranquilo, perciben una presencia poco acogedora a un lado de la cama. Si les interesa vivir este tipo de experiencia, al menos virtualmente, escuchen con atención las historias de estos hoteles y sus eternos huéspedes. El Hotel del Coronado es un lujoso hotel de playa en la ciudad de Coronado, en San Diego, California. Es uno de los edificios de madera más grandes de California y fue elegido en 1977 como un hito histórico nacional. Un hito histórico nacional en los Estados Unidos es un edificio, lugar, estructura, objeto o distrito que es oficialmente reconocido por el gobierno federal por su importancia histórica. Todos los hitos históricos nacionales son listados en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Para que tengan una idea, de los más de 80.000 lugares del Registro Nacional en 2012, solamente 2.527 son hitos históricos. A mediados de los años 1880, la región de San Diego estaba en medio de uno de sus primeros auges inmobiliarios. En ese momento, era común que un desarrollador construyera un gran hotel con paisajes para competir con otros hoteles. El Hotel Raymond en Pasadena, el Hotel de Del Monte en Monterrey y el Hotel Redondo de Redondo Beach en California fueron 3 grandes hoteles similares construidos como proyectos tentadores. El 19 de diciembre de 1885, Elisha Babcock, ejecutivo retirado de una red ferroviaria de Evansville, en Indiana, Hampton Story, de Story and Clark Piano Company, de Chicago, y Jacob Grundyke, presidente del First National Bank de San Diego, compraron todo Coronado y la Isla Norte por $110,000. También estuvieron involucrados con la empresa en esta primera etapa 3 hombres de Indiana: el barón de ferrocarriles Joseph Fuscolet, el comerciante de madera Eber Ingle y John Inglehart, un molinero que más tarde se hizo famoso a través del desarrollo Swansdown Floor. Estos hombres contrataron al arquitecto James Reed, nativo de Canadá. La reconocida paisajista Kate Sessions fue la encargada del proyecto de las áreas verdes. La construcción del hotel inició en marzo de 1887 en un área arenosa poblada de conejos y coyotes. Entre los numerosos problemas a superar estaba la falta de madera y mano de obra en el área de San Diego. El problema de la madera se resolvió con los contratos de derechos exclusivos de las empresas madereras más grandes del oeste, Dolbear y Carson. Se construyeron fábricas de madera en el lugar para que todo fuera más rápido. La mayoría de los trabajadores eran inmigrantes chinos de San Francisco y Oakland. Los planes de Reed fueron constantemente revisados en caso de incendios, debido a que las tuberías de gas pasaban bajo la bahía de San Diego. Se instalaron tanques de agua y rociadores de flujo de gravedad. Reed instaló el primer horno de petróleo en el nuevo hotel. Su iluminación eléctrica también era una primicia mundial. Los cables estaban en el interior de las líneas de gas, de modo que si la nueva electricidad dejaba de funcionar, siempre se podría tener alumbradas todas las habitaciones con gas. Thomas Edison inspeccionó el final de la instalación eléctrica y regresó en 1904 para supervisar el primer árbol iluminado de Navidad al aire libre en el césped del hotel.
La Sala de la Corona era la obra maestra de Reed. El techo de madera fue instalado con clavijas y pegamento y no se utilizó un solo clavo. Para la gran apertura del hotel, en 1888, 1.440 sandieguinos viajaron por la bahía. Las noticias del nuevo Gran Hotel se esparcieron por todo el condado. Fue el hotel más grande en el mundo y el primero en usar electricidad. Pero, a la vez que el hotel estaba a punto de concluir, la tierra del sur de California estaba aumentando de precio. Story y Babcock necesitaban fondos adicionales, así que este último se contactó con el magnate John Spreckels, que les prestó $100,000 para terminar el hotel. En 1890, Spreckels compró una parte del hotel y la conservó hasta 1948. El Coronado tenía muchas amenidades, incluyendo una piscina olímpica de agua salada, un campo de tenis, un club de yates, un jardín japonés de té, una granja de avestruces, billar, pistas de bolos y expediciones de caza y pesca de aguas profundas fueron algunas de las muchas funciones que ofrecían a sus huéspedes. El 7 de abril de 1920, Eduardo, príncipe de Gales, fue honrado con un gran banquete en el Salón de la Corona. Se especula que aquí fue donde conoció a su esposa Wallis Warfield, duquesa de Windsor, que vivió en Coronado. Durante la Segunda Guerra Mundial, muchos resorts y hoteles de la costa oeste fueron tomados por el gobierno de los Estados Unidos para su uso como vivienda y hospital. El Hotel del Coronado alojaba muchos pilotos que estaban siendo capacitados en la cercana North Island Naval Air Station sobre una base contractual, pero nunca fue incautado. El entonces gerente general, Stephen Royce, convenció a la Marina a que se abstuviera de tomar el hotel porque la mayoría de las habitaciones adicionales se utilizaban para albergar a las familias de los oficiales. Señaló que a los padres, madres y esposas se les debe dar prioridad en las habitaciones porque puede que sea la última vez que vean a sus hijos y maridos. La Armada estuvo de acuerdo y el hotel nunca fue consignado. Aunque sigue manteniendo el clásico look victoriano, ha actualizado sus instalaciones para seguir atrayendo a los vacacionistas y turistas. En 2003, Travelers vendió la propiedad a los dueños actuales. Los nuevos propietarios gastaron $10 millones para mejorar el lugar en junio de 2005. Un mes después, se aprobó un proyecto para edificar 37 villas y chalets y también se les dio el visto bueno para construir más de 205 nuevas habitaciones. El hotel ha hospedado a personalidades como presidentes, realeza y celebridades. También ha aparecido en numerosas películas y libros. Entre sus huéspedes más famosos se encuentran Charlie Chaplin, Babe Ruth, Franklin Roosevelt, Dwight Eisenhower, John Kennedy, Richard Nixon, Bill Clinton y los Bush. Hasta aquí todo bien, pero a veces las luces parpadean sin razón alguna y un aire frío recorre las habitaciones. La sangre se hiela cuando se comprueba que ninguna ventana o puerta está abierta. Otras veces son las televisiones las que se prenden y apagan a voluntad propia, o los objetos se pierden y aparecen en lugares donde no pudieron haberse dejado por error. Pero sin duda, lo más escalofriante son aquellos sonidos repentinos, sutiles al principio, pero que poco a poco, cuando el oído se agudiza, se empiezan a reconocer voces y pasos que provienen de los corredores vacíos del Hotel del Coronado. Ya va más de un siglo que huéspedes y empleados del hotel
han sido testigos de actividad paranormal, como lo mencionado. Estos se atribuyen al espíritu de Kate Morgan. La mayoría de estos eventos ocurren en la habitación que ocupó Kate, y que es, de hecho, la habitación más solicitada desde que la historia se difundió. La vida de Kate fue trágica, como lo son las grandes historias de amor. Kate Farmer nació en el condado de Fremont, Iowa, alrededor del año 1864. Su madre murió un año después y a la edad de 2 años, la joven Kate fue enviada a vivir con su abuelo materno, Joe Chandler. En diciembre de 1885, Kate se casó con Thomas Edwin Morgan y tuvieron un hijo, nacido el 31 de octubre de 1886. Este vivió solo 2 días. Alrededor de 1890, Kate se escapó con Albert Allen, un hijastro de la madrastra de su marido. Esta relación tampoco pareció haber durado. Aunque hay muy pocos registros de la vida de Kate, la próxima vez que se informó que la vieron, estaba enferma y sola. El 25 de noviembre de 1892 se registró en el Hotel Coronado bajo el nombre de Lottie A. Bernard, de Detroit. El personal informó que era una dama hermosa, reservada y bien vestida, pero preocupada y muy melancólica. Según se cree, Kate iba a encontrarse con su hermano, doctor, que le iba a dar una medicina para su cáncer de estómago, pero él nunca llegó. Lo cierto es que fue encontrada muerta días más tarde, el 29 de noviembre, a las 8:20 de la mañana, en la escalera exterior del Hotel del Coronado que conduce a la playa, de lo que se creía era una herida de bala autoinfligida en la cabeza. En el momento de su muerte, la policía no pudo encontrar nada para identificarla, por lo que una descripción física de Kate fue telegrafiada a las agencias policiales de todo el país. Como resultado, los periódicos comenzaron a referirse a Kate como la bella desconocida. Se creyó que Kate, enferma y deprimida como estaba, quiso ponerle punto final a su vida. Sin embargo, un abogado de San Francisco, Alan May, puso en duda esta teoría. Durante la investigación del forense, se determinó que la bala encontrada en su cabeza no coincidía con la de su propia pistola. The Golden Lamb Hotel es el hotel más antiguo de Ohio y se estableció en la sede del condado de Warren en 1803. Fue construido por Ichabod Corwin, el primer colono de la ciudad. La actual estructura de 4 pisos data de 1815, cuando tuvo su primera reconstrucción, manteniendo su arquitectura colonial. Jonas Seaman fundó The Golden Lamb en 1803 en la ciudad recientemente establecida de Lebanon, con una licencia de $4 para operar una casa de entretenimiento público. No podría haber imaginado que 2 siglos después seguiría siendo un lugar de reunión de la comunidad, ofreciendo comida y alojamiento a los viajeros. El establecimiento del marinero recibió su nombre del letrero que colgaba fuera del negocio, una imagen de un cordero dorado que se usaba porque muchos de los primeros viajeros no sabían leer. En 1929 fue adquirido por Robert Jones, quien junto a su esposa Virginia remodeló todo el complejo. En la actualidad, Golden Lamb, el negocio en funcionamiento continuo más antiguo de Ohio, es un restaurante vibrante y un hotel boutique impregnado de un espíritu de hospitalidad e historia. Pero los lugareños no son los únicos fanáticos del Golden Lamb.
porque al parecer algunos huéspedes no quieren irse y deambulan por las habitaciones del restaurante y del hotel sin ser vistos, más o menos. Tal es el caso de Clement Vallandigham, un congresista estadounidense muy conocido en Ohio, que se disparó accidentalmente en el abdomen con una pistola mientras representaba a un acusado en un caso de asesinato por matar a un hombre en una pelea en un bar. La sala en donde ocurrió lleva su nombre. El juez de la Corte Suprema de Ohio, Charles Robert Sherman, quien murió repentinamente en el hotel a la edad de 41 años, dejó a su viuda sin medios de sustento y a 11 hijos. El espíritu de Sarah Stubbs, que vivió en el Golden Lamp cuando era niña, también ronda el hotel. A los 5 años, su padre murió y se fue a vivir al hotel con su tío, que dirigía el establecimiento. Y aunque vivió hasta una edad avanzada, se aparece a los huéspedes como una niña. Dice el historiador John Sinkus que un evento traumático puede hacer que los espíritus regresen a una edad más temprana. Y Eliza Hart Clay, la hija del político Henry Clay, relacionado con el hotel, que enfermó y murió durante un viaje desde su casa en Lexington, Kentucky, a la ciudad de Washington, fue vista muchas veces por los pasillos y en las habitaciones. A principios de noviembre de 1805, las familias que emigraron de Granville, Massachusetts, y Granby, Connecticut, inspeccionaron un sitio en Ohio y decidieron establecerse allí. Llamaron a la ciudad por uno de los antiguos asentamientos del grupo, Granville. Los inicios de Granville incluyeron cabañas de tronco como vivienda y algunos negocios. Y finalmente fue declarado pueblo en 1832. Solo un año después de la fundación de la Universidad Denison, ubicada cerca del asentamiento de Granville. En 1812, un pionero llamado Orrin Granger construyó The Tavern, que tenía un salón de baile, un comedor y un patio de diligencias. Y también funcionaba como la primera oficina de correos de Granville y una parada de diligencias entre Newark y Columbus. Los conductores de diligencias se detenían para cocinar y dormir en las camas de paja que había en el sótano de la taberna, convirtiéndolo en una especie de hotel. Granger, amigo del presidente de Estados Unidos, William Henry Harrison, murió a la temprana edad de 32 años, en 1821. La posada pasó de propietario en propietario mientras se iba remodelando y expandiendo, y finalmente el mayor Orton Buxton adquirió la antigua taberna en 1865, rebautizándola como The Buxton Inn. Años más tarde, después del fallecimiento del comandante Buxton y su esposa, Ethel Bunnell adquirió The Buxton Inn en 1934. Bonnie era una cantante de ópera retirada cuando compró el hotel y decidió residir en una de sus habitaciones. Tenía la particularidad de vestir mucho de color azul y tenía un gato amado al que llamó Mayor Buxton en honor al dueño anterior. En 1960 murió de causas naturales en la habitación 9 de la posada y el espacio fue cedido a Nell Schweller, quien había ayudado a Bunnell a administrarlo. En 1972, Orville y Audrey Orr compraron The Buxton Inn, lo restauraron y agregaron las casas adyacentes. Los Orr fueron dueños de la propiedad durante 42 años y decidieron venderla a un grupo de socios, propiedad del conservacionista Robert Schilling. El grupo ha sido propietario de The Buxton Inn desde entonces. Hasta el día de hoy, la posada está llena de puertas secretas y escaleras
que escondieron en su día a esclavos fugitivos durante la era del ferrocarril subterráneo y sirvieron bebidas ilegales a los consumidores durante la prohibición. Cada habitación es única y encantadora, y muchas celebridades han adornado los pasillos de The Buxton Inn. Se ha informado gran cantidad de veces de los espíritus que circulan por los pasillos y habitaciones del Buxton, tanto por miembros del personal como por huéspedes. Aunque la mayoría no tiene un encuentro con los fantasmas durante sus visitas, los huéspedes con frecuencia informan tener sensaciones espeluznantes mientras hospedan allí, sonidos ocasionales por la noche o pasos ligeros fuera de la habitación. A principios de la década de 1990, algunas mujeres se hospedaron en The Buxton Inn la noche anterior a una conferencia de enfermería en las cercanías del hotel. Una mañana, la enfermera que se encontraba en la habitación número 9 informó que una mujer vestida con una bata azul entró en su habitación en medio de la noche. Ella dice que tuvo una larga conversación con la misteriosa mujer de azul que finalmente se fue. La enfermera no estaba al tanto del historial de avistamientos de fantasmas de la posada y tarde se dio cuenta de que nadie más tenía la llave de la habitación. Además de avistamientos de la Dama de Azul, los fantasmas del mayor Orton Buxton, el mayor Buxton el gato y Orrin Granger también han sido vistos en la posada. Aunque a algunos les asusta, se dice que los espíritus son inofensivos. Además, los invitados y empleados también han informado que las puertas suelen abrirse y cerrarse solas. Quienes se hospedan escuchan sus nombres en los pasillos vacíos y orbes aparecen en las fotos tomadas en la posada. El Hotel Crescent está ubicado en la cordillera de Ozark, en Arkansas, y abrió sus puertas para turistas de buen pasar económico, aunque al poco tiempo de su inauguración los dueños no lograron mantener su inversión y de a poco se fue deteriorando. Esto hizo que se convirtiera en un centro educativo que funcionó por décadas, hasta que el edificio fue comprado por un rico personaje de la radio llamado Norman Baker. Baker, el curandero como se lo conocía, aseguró que podía sanar varias enfermedades como el cáncer utilizando la medicina no tradicional que supuestamente incluía la fórmula 5. Esta era un brebaje de alcohol, ácido carbólico, glicerol, semillas de sandía molidas, seda de maíz y hojas de trébol. El nuevo dueño administraba inyecciones de este líquido en las partes donde el paciente tuviera cáncer. Y como no podía ser de otra manera, no hizo nada para ayudarlos. Durante los 20 meses que gestionó el hospital, 40 personas murieron allí y fueron trasladadas al mortuorio local. En 1940, Baker fue encarcelado por fraude postal y el hotel quedó inactivo una vez más. Sin embargo, la historia dice que dejó algunos espíritus detrás de él. Desde ese entonces, los visitantes del hotel afirmaron haber visto varias apariciones fantasmales, incluidos espíritus que se cree que son de los pacientes condenados por este macabro curandero. Baker fue uno de los charlatanes sin escrúpulos que engañaron a miles de pacientes de cáncer. Aprovechó un periodo en el que los tratamientos actuales, como la quimioterapia o la radioterapia, estaban en fase de desarrollo. El uso de la nueva radioterapia no se generalizó hasta los años 50. Algo similar ocurrió con la quimioterapia. Cuando el inmunólogo alemán Paul Ehrlich acuñó el término en 1904, los primeros experimentos para trasladar los resultados en animales a pacientes con cáncer resultaron fallidos. De hecho, no fue hasta los años 40 cuando la FDA aprobó la mecloretamina, la primera quimioterapia.
por fin, en los 60, los oncólogos empezaron a combinar quimio, radio y cirugía para el tratamiento de muchos tumores, antes de que la inmunoterapia diera un salto gigante a finales de los 90 con la comercialización del primer anticuerpo monoclonal contra el linfoma. Antes de que la ciencia avanzara, los charlatanes como Baker hacían caja, aprovechándose de la gente enferma. Baker tenía carisma. Su primer trabajo fue como ilusionista e hipnotista en un vodevil. Luego inventó el caliafón, un pequeño órgano portátil que se hizo muy popular en las ferias ambulantes de la zona. Así, amasó una pequeña fortuna que utilizó para abrir una emisora local desde la que disparaba, utilizando arengas populistas contra todo y contra todos, y se autopublicitaba. También editaba la revista TNT, con la misma línea editorial incendiaria. Aunque trató de hacer carrera política y aspiró al Senado y a convertirse en gobernador de Iowa, apenas consiguió unos miles de votos en cada elección. Quizá por eso decidió poner su fortuna y su altavoz mediático al servicio de una nueva causa y empezó a practicar la medicina. Sin licencia, claro. No obstante, una de las historias más famosas del Hotel Crescent es la de la chica de la niebla. Según cuentan, se la puede observar alrededor de las 22:30 a la luz de la luna, lanzándose desde un balcón hacia el jardín. Su identidad sigue siendo un misterio, aunque muchos especulan que podría ser otra de las pacientes de Baker o una de las estudiantes del pasado del edificio como universidad para mujeres. Pero hasta ahora no mencioné el sector más espeluznante que pocos huéspedes se atrevieron a visitar: un vertedero detrás del edificio. Cuando Baker operó el hotel como su sórdido spa de salud, anunció a la prensa que poseía muestras reales de cáncer que estaban conservadas en alcohol. En aquellas apariciones con la prensa, fue fotografiado frente a una pared de frascos que, según él, contenían los tumores amputados de los pacientes. Cuando los nuevos propietarios se hicieron cargo del hotel, comentaron que esos especímenes, que estuvieron durante años, fueron llevados a un vertedero de la década de 1960 y enterrados. Muchos años después, ya en 2019, mientras realizaba trabajos de jardinería, Susan Benson descubrió el vertedero de botellas. La policía y la agencia ambiental identificaron rápidamente que no se trataba de una escena del crimen. Hallaron más de 400 frascos. Algunos estaban vacíos. En otros había tejido humano flotando en alcohol. Las muestras databan de entre 1938 y 1940, y los frascos eran parecidos a los que aparecían en un anuncio difundido cuando ese edificio albergaba un hospital dirigido por el polémico doctor Norman Baker. Estos científicos tomaron muestras y las enviaron a la Universidad de Arkansas para Ciencias Médicas y al Laboratorio Criminalista Estatal para su análisis. Además de estos frascos, los investigadores informaron que también hallaron herramientas quirúrgicas y otras muestras que podrían probar que Baker estaba llevando a cabo cirugías sin licencia en pacientes en su hospital. Desde 1990, el Crescent volvió a ser un hotel en funcionamiento, pero también se puede visitar el museo, donde aún se aprecian algunos artefactos descubiertos a lo largo de su historia.